Hola a todos, gracias a los que han venido regresando. Todavía faltan algunas personas, entonces les vamos a dar tiempo para que vuelvan. Perfecto, muchísimas gracias. Ya estamos todos en sala, bienvenidos. Vi que están trabajando de manera muy dinámica, compartiendo sus experiencias de trabajo en red, no solamente institucional, sino también esos retos que se han venido presentando. Espero que de todo lo que se ha discutido de repente hayan dicho, ay, mire, sería interesante que hiciéramos una red o que empezáramos a trabajar de manera colaborativa entre dos universidades. Em, Listo, entonces vamos a empezar. ¿Hay algún grupo quiere iniciar o vamos en orden? Grupo Listo, bueno. 5. Grupo 5, listo, arranquemos con grupo 5. Entonces. Empecemos Es con que el grupo. estábamos diciendo que como éramos el ciclo, que siempre nos dejaban para el final. Ah, no, bueno, no. Entonces empezamos con el grupo número 5. Entonces, ¿quién nos va a contar cómo les fue Gracias. trabajando? ¿Quiénes están en Echamos al agua al doctor Roberto, al doctor Gonzalo. Gonzalo. Listo, al doctor Gonzalo. Doctor, cuéntenos cómo les fue y un poco sobre las respuestas a las preguntas que se plantearon. Gracias. Les voy a compartir si me permiten, no sé si se esté viendo, sí, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Ok. Hicimos un pequeño resumen. Yo fui el relator, estuve escribiendo todo lo que estábamos comentando y creo que de las experiencias que escuché o que estuvimos escuchando los cuatro, Perú, Colombia, México, estos son los puntos importantes y creo que coincidimos todos, ¿no? Creo que lo que más coincidimos fue en que estas redes académicas, todos teníamos alguna experiencia donde dependía de liderazgos individuales. ¿Qué quiere decir? Que si esta persona, o el líder del equipo, el líder de la red, se iba, se salía, se cambiaba de universidad, pues todo el trabajo y toda la red se perdía completamente, ¿no? Entonces, ese es un punto, pues, un poco negativo que encontramos ahí. Falta de continuidad institucional. Cuando había cambio de autoridades, de coordinadores, pues afectaba gravemente la estabilidad de las redes, generaba rupturas y pues el proceso de colaboración se perdía también. Dinamismo en redes estudiantiles es un punto a favor, que vimos que la mayoría de nuestros estudiantes están mejor organizados que a lo mejor las mismas instituciones y que tienen redes más, un poquito más sólidas, ¿no? A lo mejor de colaboración, vieron el ejemplo de que ya está internacional, hay unas redes que a lo mejor ya conocemos la mayoría de nosotros y fue un punto ahí positivo que vimos. Eh, pues producción académica limitada, a veces algunos proyectos institucionales son lentos y la gente se desanima también, ¿no? En seguir colaborando y que a veces las colaboraciones internacionales, pues son eso, una colaboración internacional y que muchas veces no la pasamos o no la bajamos a lo local y no vemos cómo es el beneficio de algo internacional a algo local en nuestra ciudad, nuestro país o en nuestra entidad, ¿no? Y ya por último, de las experiencias, déjenme ver por qué no se cambia, aquí está. Ajá. Es rápido, vimos beneficios, diversidad de enfoques, intercambio de conocimiento, se puede aplicar alguna movilidad académica de vez en cuando y competencias culturales que se pueden tomar también, ¿no? Desafíos, como lo veíamos, una colaboración simbólica, una dependencia personal, falta de continuidad y adopción acrítica, ¿no? De algunos modelos externos que deberíamos de adaptarlos al contexto local. Y como propuesta también veíamos propósitos compartidos. Antes de definir alguna red, veíamos que era importante ver los perfiles de las personas, ya sean administrativo, educativo, y sobre todo el interés de la persona también. ¿Por qué? Porque si la persona tiene interés o tiene algún punto en específico en el cual se esté trabajando ellos o esté desarrollando alguna actividad, pues creo que va a ser más benéfico y sobre todo va a ser más atractivo seguir en algo que le interesa o en algo que le interesa a la persona que en algo que lo están obligando o que nomás por compromiso quiere participar.
gobernanza clara, estructuras claras en las redes académicas y obviamente priorizar resultados y sobre todo productos tangibles y en el tiempo, marcar metas en el tiempo para evitar estancarse o sobre todo quedar en tiempos muy largos y que, y que la gente se vaya de las redes académicas porque no ven algo claro, ¿no? Y pues esto sería básicamente lo que estuvimos viendo, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias. No sé si alguno de los integrantes del grupo quiere adicionar algo que le haya llamado la atención, hacer algún comentario adicional. Sí, Bueno, creo que hay algo importante que decía Roberto. Gonzalo, que era la identificación de los roles, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que nos interesa? Yo creo que eso es lo que va a hacer que nosotros nos unamos como redes. Porque también si yo me pongo a investigar en algo que de repente tengo poca experiencia o no me gusta, pues no lo voy a hacer de una manera adecuada, ¿no? Entonces eso creo que es fundamental. Nosotros dentro del grupo nos identificamos, indicamos qué es lo que estamos haciendo, qué nos interesa, en qué estamos investigando y con esto hemos generado de repente algunas coincidencias en las cuales podamos eh, compartir nuestras experiencias y poder formar estas redes colaborativas, ¿no? Gracias. Roberto, muchísimas gracias. Eso que mencionas es tan importante. Ay, me parece que a veces tenemos una sobrecarga de actividades al interior de las instituciones. Entonces, está su rol específicamente, pues para el que está contratado, pero adicionalmente están como las actividades de desarrollo profesional permanente, pero adicionalmente está todo esto de las redes de colaboración, proyectos internacionales que pueden o no formar parte de su cargo. ¿M? Entonces, definitivamente uno debe involucrarse de manera asertiva en esos proyectos que realmente le interesen para hacer colaboración internacional. Eso hace parte del éxito, que todos los involucrados estén ahí porque quieren y no porque se impone. Y lo menciono básicamente por lo que usted dice, doctor, y es que en muchas universidades dicen, no sé, nos ganamos un grant o nos invitaron a participar en este proyecto y todos los profesores tienen que participar, le guste o no le guste. Eso no va a tener éxito. Si usted no se siente apasionado, si desconoce la temática, digamos que no es la mejor manera de darle continuidad a este tipo de colaboraciones. Doctora Tamara, por favor. Sí, a mí me gustó mucho lo que dijo sobre la asociación de estudiantes, ¿no? Porque efectivamente ellos están tan bien organizados. Si un chico, o sea, son elecciones, entonces los que son parte de los cargos realmente lo quieren porque han postulado, han hecho toda una actividad para que los elijan a ellos. Si es que por algún motivo salen, por salud o por cualquier cosa, sí hay un protocolo para poderlo reemplazar. Muchas veces lo reemplaza alguien de la misma facultad que el chico que estuvo ahí. Entonces tienen estatutos, o sea, es muy formal y creo que podríamos aprender mucho de ellos. Tamara, muchísimas gracias y creo que este es el mejor ejemplo para identificar una clara gobernanza. ¿M? Una de las razones por las que las redes fallan es porque no hay una gobernanza clara. Entonces se fue el líder, se fue la persona o se cerró el departamento que maneja X proyectos o colaboraciones y todo se cayó. ¿M? Cuando hay una clara gobernanza, cuando están esos estatutos, cuando todo está escrito, la posibilidad de que esta red tenga continuidad en el tiempo es mucho más alta. Bueno, le voy a dar la palabra a nuestro co-coordinador que queremos mucho, que nos está acompañando desde el segmento uno de la sesión, doctor Mauricio Soto. Bienvenido, por favor, Gracias. sus Gracias, sí, no, comentarios. solo para complementar lo que ustedes hablaron sobre los estudiantes, que es IFINSA, que es la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, ¿cierto? Es una organización que en la Federación Panamericana de Facultad y Escuela de Medicina lo hemos invitado muchísimo a nuestra actividad porque queremos, como muy bien decía la doctora Jorqueira, aprender de la organización de ellos, de su gobernanza. Más que en la última conferencia Panamericana de Educación Médica que realizamos en Quito, más que invitarlos para que ellos aprendieran de nosotros, la idea de ese comité científico fue invitarlos a ellos para nosotros aprender de la organización de ellos porque ellos tienen un representante a nivel de cada país, tienen un representante a nivel de cada región, después los tienen divididos en áreas mundiales y permiten la movilidad de estudiantes de medicina a nivel mundial. Y
ellos se preocupan de que cuando el estudiante llega al país tenga un tutor, tenga un hospital, tenga el servicio, tenga alojamiento y tenga alimentación. Generalmente todos se quedan en familias que son acogedoras de estudiantes de intercambio, y los tutores son seleccionados de acuerdo a su currículum. No es que llegó al servicio X y este es el médico que lo puede recibir, no. Ellos tienen un perfil de tutor, que puede ser tutor en la IFINSA, y nosotros tenemos que aprender mucho de ello, porque ahí no hay un rol de ego que suele ver en las situaciones que alguien quiere ser el líder. Aquí son todos iguales y tienen una organización de gobernanza que es envidiable. Y por eso es que FINSA ha durado más. Yo fui director de escuela de medicina hace veintitantos años y ya IFINSA existía en esa época y ya era exitoso porque yo tenía estudiantes que se hacían de intercambio, y lo que ellos están tratando en este minuto están teniendo reuniones con las diferentes asociaciones de cada país para que las movilidades, los intercambios de los estudiantes sean reconocidos dentro de los currículums, que no está ocurriendo hoy actualmente. Generalmente esto ocurre como una actividad extracurricular en que el alumno le sirve después para postular a su programa de formación de especialista, pero algunos incluso se atrasan en su currículum cuando se van un semestre porque no es reconocido. Otros lo hacen durante las vacaciones, los recesos universitarios, para no tener que atrasarse a su carrera. Pero yo les quería comentar este ejemplo porque no todos lo conocen, FINSA, y estimulen a sus estudiantes para que formen parte de ello, porque así sus mismas instituciones, cuando ustedes sean líder, o si son líder ahora, directores de escuela, decano, cuando lo sean, como futuros líderes o líderes actuales, eso estimula a formar una red internacional muy buena y que tiene prestigio a nivel internacional. Cuando ustedes van a cualquier país y dicen, esta es IFINSA, todos dicen, ah, conocemos IFINSA, y nadie la cuestiona porque su gobernanza es de bastante prestigio. Solamente quería adicionar ese comentario, doctora Rincón. Doctor Soto, muchísimas gracias y completamente pertinente porque la próxima semana tendremos a un representante de IFIMSA aquí contándonos pues todo lo que ellos hacen. Como dato adicional, nosotros acá en Colombia tenemos tres organizaciones de estudiantes y residentes de medicina y trabajamos con las tres organizaciones. Tenemos mucho que aprender de ellos, y su visión es fundamental para continuar en los procesos de mejora de la calidad formativa. Bueno, ahora, ¿qué grupo quiere seguir? Para hoy nos enloquecimos, no vamos en orden, ya fuimos con el 5. ¿Quién quiere seguir? Nosotros uno, El uno, listo, perfecto. Uno, bienvenidos. súper. Bueno, el grupo uno estaba compuesto por Manuel Pérez de la Universidad Cayetano Heredia, Perú, Mili Sánchez también de Perú, de la Universidad de Piura, Diana Cervantes de México y quien les habla de la Universidad Diego Portales de Chile. Bueno, lo primero que me gustaría comentar es que en la conversación identificamos dos coincidencias. Uno, coincidíamos en que tenemos en la presencia de muchas colaboraciones simbólicas, ¿no? Que eso es algo que hay que evitar, pero que parece, al menos en nuestro grupo, era inevitable. De hecho, tenemos una coincidencia, perdón, voy a cargar el computador. De hecho, tenemos un convenio entre dos de las universidades que estábamos presentes y muy simbólicamente está ahí pues. Bueno, eso es una coincidencia y la otra coincidencia que encontramos en nuestro grupo es que las experiencias de internacionalización y de colaboración internacional se dan en el posgrado y básicamente a nivel formativo por el intercambio de rotaciones clínicas, digamos. Es lo que más se da. Sin embargo, identificamos algunas experiencias que eran relevantes y que se las quiero compartir rápidamente. La Universidad de Mexicali tiene un vínculo con la Universidad de San Diego, principalmente facilitado por esta ubicación fronteriza que tienen y que han podido desarrollar investigación translacional. ¿Ya? Esa es una cosa. La otra, la Diego Portales, tiene un convenio muy activo con la Universidad Albert Einstein de Nueva York, que ha facilitado la investigación principalmente en adolescencia y la movilidad estudiantil de pregrado. La Universidad Cayetano Heredia, un convenio activo con la Universidad de Alabama
en que ellos han desarrollado un curso internacional de enfermedades tropicales infecciosas, que como nos comentaba Manuel, ya es una tradición y que incluso tiene una aplicación práctica en la Amazonía, así que es muy interesante. La Universidad de Piura finalmente tiene un convenio con La Rioja en cuanto al apoyo universitario en las carreras de la salud, un apoyo más bien académico. Y ambas, las cuatro, eran relevantes. Ahora, ¿qué aprendizaje? Hay algunos que se repiten del grupo anterior, así que yo solamente me voy a detener en tres, que son, el primero es, claramente vemos como un aprendizaje positivo la exposición a otros entornos, ¿no? Que nuestros estudiantes y que los académicos vayan a mirar otros entornos y que puedan ver procesos, tanto clínicos como académicos, que no están disponibles en las instituciones de origen, es muy positivo, ¿ya? Esto genera un segundo aprendizaje que es claramente una apertura mental. Ya al salir de tu institución de salud permite abrir tu pensamiento a otras experiencias, a otras formas de hacer y de ser. Y creemos que esto significa finalmente un avance real a la mirada global que se está buscando en este minuto en el mundo, en realidad. ¿Ya? Eh, Dentro de los desafíos, creemos que tenemos que aprovechar eh, las experiencias de internacionalización para que sean aprovechadas concretamente con un producto concreto al regresar o al terminar esta experiencia, para de alguna manera disminuir la frustración que algunos estudiantes tienen al regresar a su institución de origen y ver que no tienen los recursos que vieron en otros lugares, ¿ya? Entonces eso puede ser un desafío importante y de esta manera evitar las fugas de cerebro que hemos comentado también en otras sesiones, ¿no? Y nos parece también que va en la línea de lo que tú comentabas recién, Marcela, que es importante incluir esta área del desarrollo en la agenda habitual del trabajo académico para no sentirle como una carga y una cosa extra. Eh, Eso, no sé si el grupo quiere complementar algo más. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. No, manos levantadas de tu grupo. Me encanta que se hayan concentrado en este componente de las redes y específicamente la movilidad estudiantil e internacionalización. Digamos que es un componente que no se profundizó en las conversaciones de hoy, pero hace parte de esas redes que, como lo mencionaba el doctor Soto hace un rato, en el mundo ha sido liderada fuertemente por las asociaciones estudiantiles, o sea, realmente los programas de ellos son supremamente bien estructurados. Acá me gustaría preguntarte algo, Alejandra, específicamente, y es, tú nos mencionas ejemplos de movilidad estudiantil. ¿Surgió la movilidad docente en alguna de las conversaciones? ¿O de No. pronto no? En las Y conversaciones no, en las conversaciones no surgió, pero en la práctica, hoy ahí solamente puedo hablar de mi experiencia, sí existe la movilidad docente en estas experiencias. Yo levantaba la mano recién porque también me gustaría recalcar algo que conversamos ya hacia el final de la conversación, es que la importancia, que ustedes lo han dicho mucho, muchas veces, es la importancia de generar estas redes, esta red sur, ¿no? Eh, es súper interesante ir a mirar cómo se hacen las cosas y colaborar también con otros continentes, pero es muy importante generar esta red sur porque de hecho el principal movimiento migratorio de profesionales se da en esta red sur, digamos, ¿no? Entonces es bien importante fortalecerla, creemos nosotros. Alejandra, muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Soto y a la doctora Cadena, te hacía la pregunta puntualmente, es porque muchas veces los programas de movilidad em, y de internacionalización están muy concentrados en los estudiantes. Esto desde luego tiene unos beneficios gigantescos para el estudiante como tal, le da una visión global, entiende la salud, los procesos del continuo
cuidado de la población desde perspectivas diferentes y pues desde luego esto también es una riqueza cultural. Sin embargo, las posibilidades de movilidad docente no solamente enriquecen como tal a la persona, sino también a la institución base de manera significativa. Una movilidad docente, por ejemplo, un semestre me voy a aprender estrategias de simulación clínica, estrategias para incluir la simulación clínica como enseñanza-aprendizaje en el aula. O me voy a aprender una metodología de aprendizaje basado en problemas para llevar o la metodología que sea fuerte en esta institución. Entonces, digamos que es muy valioso promover este tipo de movilidad o experiencias de intercambio a nivel docente, enriquecen bastante los programas. Sí, Y antes de que se me vaya la idea y dar las palabras de las manos que tenemos levantadas, em, es importante diferenciar los conceptos de Ok, movilidad y apenas. internacionalización. La movilidad hace referencia a este desplazamiento físico de la persona desde un punto A hasta un punto B. La internacionalización no. La no. internacionalización no siempre implica que yo tenga el desplazamiento, sino que tenga una exposición a unas maneras diferentes fuera de mi entorno regular. ¿M? Entonces, por eso es que se fomenta a nivel de currículos que yo forme ese médico que requiere el mundo y esto se hace a través de estrategias de internacionalización donde yo de repente puedo tener clase con mis estudiantes que están en una universidad en un continente totalmente diferente y les estoy dando una visión de mundo distinta. Y eso es internacionalización. Ya con esto cierro. Doctor Soto, por favor, y luego continuamos con la doctora Cadena. Sí, no, yo quisiera retomar unas palabras que mencionó el doctor Escalante en su exposición, que dijo, el gerente tiene dos funciones. Él cuando habla de gerente quería hablar de líder. Y ustedes como futuros líderes tienen dos funciones. Uno, recabar la información y otro, aplicarla. ¿Y por qué digo esto? Porque existen muchas redes que cuando ustedes asuman como su liderazgo institucional, académico de su unidad, tienen que buscar qué redes ya existen porque hay muchas redes que ya están vigentes. Por ejemplo, el curso que ustedes están realizando es una red que ya existe, que es la Federación Panamericana de Facultad y Escuela de Medicina. O sea, ya, ustedes ya son parte de esta red. Entonces, como líderes, existe esta red y cuando yo asumo el cargo de liderazgo, empiezo a buscar cuáles son las funciones y cómo puedo participar o mi institución ya está participando o cómo le doy la continuidad a la participación en esta red que es FEPAFEP. Existe otra red, cuando me dicen hay que buscar la comunicación del área sur, ya existe en Sudamérica otra red más, que es la Red Andina de Facultades de Medicina, en que están todos los que tenemos la hermosa cordillera de los Andes asociada a nuestra geografía, somos parte de esta red andina de facultades de medicina. Y ya se han realizado dos grandes trabajos al respecto, uno en educación interprofesional y otro en relación a la atención primaria de salud. En la atención primaria de salud se realizó un diagnóstico de cómo se está enseñando la atención primaria de salud en nuestros currículos, tanto de pregrado como de programa de formación de especialistas, y se hizo un diagnóstico y dice, esto es lo que existe en el currículum actual en formación de atención primaria de salud. Y en el área de educación interprofesional, primero se realizó un curso a todos los académicos que querían participar de la red andina. Se hizo en dos versiones, en que hubieron 120 académicos de los países de la red andina en que fueron capacitados de cómo realizar educación interprofesional. Y luego de eso nace un libro que fue publicado en dos áreas. Uno que fue publicado en un libro por la Universidad Autónoma de México, en el cual muestra la experiencia de la red andina, que está dentro del marco de la experiencia de Chile, porque Chile fue el que coordinó ese programa. Y luego un libro que publicó ASOFAMES, la Asociación Facultad de Medicina de Chile, en que los que participaron en ese curso. ¿Por qué nace ese libro? Porque los profesores que realizaron ese curso, cuando se revisen, igual que acá, ustedes, el conversatorio que estamos haciendo en este minuto, dijo, mira, tenemos mucha experiencia que desconocemos lo uno que hacía el otro. Concentrémoslo. Y se concentró en un libro que publicó Asofamech hace poquito y que se les envió a ustedes de regalo, ¿cierto? De manera en la versión digital. Ahí tienen el producto de una red. Entonces, ¿y por qué tomo las palabras del doctor Escalante? Porque muchas veces no tenemos por qué saberlo, las redes que existen. Entonces, sí tenemos nuestro primer rol como futuro líder,
es buscar qué redes ya existen en las cuales estoy participante o puedo participar. Por ejemplo, en nivel mundial existe la Federación Mundial de Educación Médica, la World Federation. Entonces ustedes tienen que ver, cuando usted asume el liderazgo, entrar a la página web de la World Federation, mi facultad está reconocida como parte de asociación. Y si no está, ¿cómo lo hago para ser parte del sistema? Y segundo, y si soy parte, ¿cómo saco provecho en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo saco provecho de ser parte de esa asociación? ¿Cómo tomo una participación activa de la situación? Yo creo que eso también tenemos que tenerlo claro cuando asumimos los liderazgos, porque como académicos no necesariamente tenemos que saber a qué instituciones. Y lo otro, para finalizar mi comentario, cuando dice esto hay que asociarlo a nuestras funciones, sí, recuerden que un académico tiene que cumplir docencia, ya sea de pregrado o posgrado, realizar investigación, ¿cierto? Ojalá ustedes realicen investigación en educación médica, porque eso tiene un impacto directo en la formación de nuestros estudiantes. Gestión se considera incluso ser coordinador de una asignatura, no necesariamente tengo que tener una gran jefatura. Y lo otro, lo que antiguamente se llamaba como extensión, que hoy día es vinculación con el medio. Cuando ustedes son parte de estas redes, formando estos programas, coordinando investigaciones con otros países, eso es vinculación con el medio, porque están realizando redes que va a tener el impacto en su institución. Y así evitamos lo que antiguamente en mi época se llamaba mucho, que era el turismo académico, en que salían académicos a otros países, pero no tenían ningún impacto en la formación o en la gestión institucional. Entonces, hoy en día es por eso que se nace la vinculación con el medio, es decir, si yo soy parte de la red andina, ¿cómo esto está impactando en el currículum de mi estudiante? Esa es una función que ya está establecida en algunos países. Eso, doctora Rincón. Doctor Soto, muchísimas gracias. Información supremamente valiosa. Doctora Cadena, por favor. Pues en ese sentido yo quería preguntar, porque la verdad todavía no formamos parte, estamos esperando, como todos conocen, los trámites del ministerio, pero, pero también sé, como decía la doctora Alejandra, que hay una red que reúne el Cono Sur, que es precisamente Arcosur, y Arcosur tiene un programa específico que desarrolla red de colaboración en movilidad que se llama Programa Market, pero yo no conozco mucho, no sé si alguien aquí pueda como ayudarnos a profundizar del tema, no sé si la doctora Sara o bueno, alguna otra persona. Gracias. Doctora Cadena, muchísimas gracias por la pregunta. No sé si alguno de los presentes tiene la información detallada para orientar a la doctora Cadena. Se la podemos enviar a todos y cada uno de ustedes, porque Chile pertenece al Ocosur. Vamos a bajar la información y se la enviamos a ustedes el link para que ustedes la lean, más que entrar a explicarle para que vean cómo lo tienen, cómo les pueden hacer, puede ser útil ese tipo de información. Doctor Soto, fantástico, muchísimas gracias. Bueno, así vamos aprendiendo todos. Bueno, continúas por favor con el grupo número 3. Bien, ahí me tocó a mí, no sé si puedo compartir pantalla también. Sí, claro que sí. ¿Te deja compartir? Sí, Creo que sí. ahí, sí, ahí está ya en proceso ya se ve. Ya, perdón. Entonces, bueno, nosotros éramos un grupo de cuatro: Carla de México, Enzo de Perú, en Cajamarca, Felipe de Chile y yo también de Lima, Perú. Eh, a la pregunta qué tipo de redes académicas o de investigación conocen o integran actualmente y cuál ha sido el impacto, vemos que hay Carla nos habló de una red de enfermedades no transmisibles que tiene ella, es en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, en México. Participa desde agosto del 2025, es más o menos nueva, con universidades en Chile, República Dominicana, Salvador, y a través de esa red desarrollan simposios internacionales, clases espejo, estudios multicéntricos. Me pareció bastante interesante. Mencionó que tiene otras, bastantes más, pero esta es la que ella participa específicamente. Y está interesada en crear una red de educación médica para fortalecer la formación de recursos humanos en salud.
Desde la Universidad de Cajamarca, Enzo nos mencionó que él no tiene en realidad un conocimiento de las redes que ya funcionen en su universidad, pero sí que está él mismo tratando de establecer una colaboración con la Universidad de Trujillo para investigación en medicina de altura y buscando una conexión con la red global para el impacto de investigación transdisciplinaria, donde los miembros son de Bolivia, Cuba y México. Em, yo mencioné que nosotros formamos parte de las redes que genera ASPEFAM, la Asociación de Escuelas de Medicina. Estas son redes de diferentes tipos, están desde Red Nacional de Centros de Simulación, Red de Ciencias Básicas, donde por ejemplo se están armando los exámenes nacionales de ciencias básicas para participación de todos nuestros alumnos al finalizar las ciencias básicas, una red de salud digital e inteligencia artificial, una red nacional de bioética, una red peruana de estudiantes de medicina, etcétera, ¿no? Yo, por ejemplo, soy coordinador de la red de movilidad estudiantil en medicina, de REPEMIDE, y bueno, lo interesante de estas redes a través de ASPEFAM es que tenemos todo un soporte administrativo, formalización, donde por votación la facultad, mejor dicho, las facultades dan los miembros a cada una de estas redes y por votación se escoge al coordinador general de la red. Tenemos el soporte, como les decía, de ASPEFAM mismo para que una secretaria participe de nuestras reuniones, nos ayuden con las actas, con los lugares y los espacios para reunión. Y tenemos la responsabilidad de entregar nuestros informes de cumplimiento, planes de acción, que además esos planes le dan apoyo a los planes de gestión del mismo ASPEFAM. Si es que uno de los miembros no pudiera seguir participando, entonces lo reemplaza alguien de la misma universidad. Y en la Universidad de Chile se mencionó la participación en APRU, la Alianza de Universidades Líderes del Pacífico, y Universitas 21, donde tienen varias colaboraciones y una de las más resaltantes es un programa de doctorado binacional con la Universidad de Edimburgo, es un programa de doctorado en salud pública. No se mencionó la dificultad que había porque fue algo largo, ¿no? Poner dos mundos tan distintos y lograr un programa único para poderlo hacer con doble titulación y bueno, se logró, así que es un logro muy grande. Sobre describir una experiencia de colaboración internacional, eh, vimos clases espejo y eventos virtuales que se realizan de manera continua para intercambio de experiencias sobre marcos epidemiológicos, sobre programas, estrategias de prevención. Los programas de movilidad académica y verano científico que se generaron. También yo mencioné el diplomado de la Universidad de Harvard, que es un diplomado que dictan ellos desde Boston, pero con más de 50 centros internacionales donde la parte sincrónica, los alumnos de nuestras ciudades tienen que ir a nuestras facultades para estar sentados juntos y armar una colaboración también interna. En Perú se dicta desde el 2012 y nosotros hemos logrado hacer una doble titulación, es decir, dar créditos peruanos que además son válidos para convalidar con una maestría en educación médica perdón, en investigación médica que hacemos. Y además ha permitido que los egresados de ese diplomado participen en fellows de investigación en Boston y eso les haya permitido eh, participar luego en la residencia médica en Estados Unidos y la mayoría en realidad se quedan ya por allá, ¿no? Y volviendo con el doctorado binacional de Chile con Edimburgo. Sobre los principales beneficios y desafíos. Empezando con los beneficios de estas redes académicas globales, básicamente es una nivelación positiva hacia arriba, ¿no? El hecho de compararnos con otros y ver en qué están, poder ver otras realidades, hace que todos queramos ir hacia donde está el mejor. La internacionalización es uno claro, ¿no? Pero además esa internacionalización nos podría ayudar a tener estándares más similares y poder reconocer títulos o reconocer grados académicos de manera más fácil. Bueno, obviamente conocer otras realidades y perspectivas.
estandarizar parámetros de calidad con entidades tipo COMAEM o algunas otras entidades de reconocimiento de la calidad, intercambio de experiencias, recursos compartidos para como estaban mencionando, por ejemplo, en los otros, ¿no? Hacer un hospital simulado, regional y no tener que gastar todas las facultades. Esos recursos compartidos creo que son fundamentales. Y bueno, el liderazgo y la uniformización de criterios de aprendizaje. Desafíos identificados, la sostenibilidad, ¿no? Coordinar redes que se puedan mantener en el tiempo, que tengan esa gobernanza real. Eh, otro desafío, estas diferencias contextuales que podemos ver entre los diferentes países. Por ejemplo, ya nosotros entre Latinoamérica somos distintos, tenemos diferentes costumbres, diferentes normas. No me imagino lo que habrá sido entre Chile y Edimburgo, la dificultad para poder unir estos dos criterios, ¿no? Que hacen difícil el trabajo en equipo. Desigualdad en el reconocimiento, cuando no hay una gobernanza clara, entonces, ¿a quién le corresponde qué? ¿Qué podemos hacer? Esa me parece que es un trabajo diferente. Y el desafío mayor es que justamente cuando no hay este soporte, todo depende del trabajo individual y de la voluntad y tiempo que cada uno le quiera dar, que es lo que sucede, creemos, en la mayoría de redes que cuando recién se creen y se crean y no se crean en un entorno formal, ¿no? Y bueno, propuestas, dar el modelo de ASPEFAM o de IFIMSA, ¿no? Donde todo esto es formal, hay una estructura, hay una entidad reconocida que da soporte administrativo, que el que participa realmente quiere participar porque postula para a la convocatoria. Eh, un estándar regional es otra propuesta, algo similar a lo que hace el espacio europeo, porque sabemos que lo que se estudia en el Perú, cuando se quiere convalidar en Colombia, por ejemplo, hemos tenido problemas. Yo tengo varios casos de gente que ha estudiado maestrías en gerencia, por ejemplo, y es muy difícil porque los créditos no significan lo mismo en la cantidad de horas, las horas lectivas, las horas no lectivas. Entonces, esto sería muy interesante crear un crédito único que signifique lo mismo en diferentes lugares. El fortalecimiento de la acreditación, ¿no? Fortalecer los procesos de acreditación con todas estas entidades, desde COPAES, COMAEM, la World Federation, o incluso trabajar con AMI, que es otra de las instituciones. Y ponemos sobre la mesa que por medio de FEPAFEM podamos crear una red de educación médica. Y bueno, eso es todo. Gracias. Tamara, muchísimas gracias. No sé si alguno de los otros integrantes del grupo quiere mencionar algo adicional. Perfecto, mira, dentro de las conclusiones que mencionan, me parece supremamente valioso que busquen apoyarse en las asociaciones de facultades al interior de sus países, porque digamos que las asociaciones están formalmente constituidas, ya tienen unas redes establecidas, entonces, por ejemplo, en el caso de la Asociación Peruana o Chilena, nosotros ya pertenecemos a una red mayor que es FEPAFEM, que también vela por la calidad de la educación médica a nivel de Latinoamérica y surgen iniciativas como este programa u otro tipo de actividades como son webinars, lanzamiento de artículos, de libros que buscan eso, fortalecer la educación. Entonces, trabajar activamente en cada una de sus asociaciones es súper clave, que identifiquen las líneas de trabajo que se están avanzando, cuando se lancen convocatorias, que se lancen directamente a participar, sean como instituciones o como individuos, porque esto varía mucho según la región. Entonces, esas redes ya identificadas son supremamente valiosas y digamos que esto es una invitación para que a partir de su participación en este programa también empiecen a participar de manera más activa en las respectivas asociaciones de sus países. Eso por un lado. Con respecto a otro punto que se ha mencionado en otras sesiones, y acá también se ha tocado varias veces, es esa preocupación por la pérdida de talentos con la movilidad profesoral particularmente o incluso estudiantil. Nosotros acá en Colombia hemos hecho la tarea de tratar de identificar muy bien a través de cifras
si realmente el porcentaje que se va es tan alto como el que se queda allá o nunca regresa. Y fíjese que nos hemos llevado una gran sorpresa, porque más del 70% de los talentos que salen regresan al país, a trabajar por el país. Obviamente hay retos y esto implica muchos más aspectos fuera de lo académico, en términos de contratación, estabilidad laboral, remuneración, porque esa es una de las razones por las que se quedan fuera. Entonces, eso es algo en lo que se debe seguir trabajando en Latinoamérica, pero fíjese que, por ejemplo, en el caso de Colombia, no son tantos los que se quedan afuera como nosotros teníamos en el imaginario hasta que tomamos la tarea de sacar las claras estadísticas y entender qué estaba pasando con estas personas que se formaban en el exterior. Independientemente de la situación de sus países, es fundamental promover la movilidad, que sigamos siendo parte de las redes, que tengamos esta experiencia de fortalecer los procesos académicos al interior de nuestros países a través, digamos, del conocimiento de lo que se está haciendo afuera. Digamos que esto es un gran potenciador de los procesos académicos. No sé si hay algún comentario con respecto a este punto. Pasemos entonces con el grupo 2. Creo que éramos nosotros. Voy a tratar de ser breve para contarles la experiencia, la discusión que tuvimos con Roxana de Perú, Sara de Colombia, Ana de Ecuador y quien les habla de Chile. Eh, en cuanto a me voy a ir al tiro a los beneficios de las redes académicas que pudimos consolidar en este espacio de discusión. Y comentábamos que uno de los beneficios más potentes es tal vez abrir la mente, ver otras perspectivas también de otras realidades, fomentar la inteligencia cultural, que fue un tema que vimos la semana pasada, que nos quedó resonando, el permitir también compararse, pero no con un fin competitivo, sino más bien para tener una mirada más bien de región, con el objetivo de formar médicos más competentes y tomando ejemplo de escuelas de medicina mayor. Respecto de las tres preguntas que se plantearon ahí, una estrategia de articulación relevante que volvimos a visitar y la comentamos, incluso los países que no la tenemos, fue esta posibilidad de la idea que planteaba, que nos contaba Sara y que nos contó también el doctor John, de la idea de optimizar recursos, por ejemplo, con el emplazamiento de un centro de simulación como común o comunitario, llamémoslo así, donde se tendería como a optimizar al final de cuentas los recursos en la construcción de él. Yo comentaba también que a las universidades, sobre todo las universidades regionales acá en Chile, han ocupado un mecanismo que es armar como algunas oficinas como ingenieros expertos en formulación de proyectos y se han especializado en ir a buscar fondos estatales de los gobiernos regionales y con eso incluso han desarrollado su propia infraestructura o la misma o han desarrollado líneas de investigación específicas en cierta área con un aterrizaje al territorio. Por ejemplo, les contaba la experiencia de la región del Maule que tiene una alta tasa de cáncer gástrico y acá las universidades han desarrollado con fondos regionales, incluso construcciones de edificios, eh, fondos de concursos de iniciación científica para desarrollar esa beta. Entonces, mirar esto con un enfoque comunitario y de cómo optimizar en una determinada región ciertos espacios o líneas de investigación colaborativa nos parecía una estrategia de articulación relevante. Un aprendizaje clave, recogimos también la idea que tienen en Colombia, por ejemplo, de unificar estos criterios o resultados de aprendizaje que den un esqueleto común con un corpus de mínimos comunes para áreas competenciales. En otras partes de la región hay iniciativas más bien locales desarrolladas. Por ejemplo, que en Chile igual la Academia Chilena de Medicina desarrolló un documento que trata de unificar ciertos resultados de aprendizaje, o ciertas áreas competenciales, o ciertos contenidos también, pero eh, nos parece que, por ejemplo, el modelo de la Unión Europea con estos libros blancos, por ejemplo, en España, en fin, podría ser una instancia a considerar en nuestra región de Latinoamérica. O sea, algo un poco más unificado, más que muchas cosas disgregadas.
Y por último, respecto a una propuesta, nos parecía necesario fomentar, digo, la participación de docentes en programas de formación regional, como estos, por ejemplo. En el sentido de que en cuanto a internacionalización, todos los otros grupos han mencionado que en el ámbito de los estudiantes esto está súper desarrollado, pero no así en el ámbito académico o en el ámbito de los líderes, porque una cosa es ser académico, docente de una facultad y otra cosa es ser también líder y estar en cargos directivos. Eso es lo que podría resumir de la discusión que tuvimos con los compañeros. Doctor Diego, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera participar del grupo. A mí me llena de muchísima alegría que a partir de estas discusiones salgan ideas para sus países o para sus facultades, que de repente digan, miren, nosotros tenemos que empezar a tocar puertas, nos tenemos que unir, tenemos que generar lineamientos. Eh, Escuchamos en la presentación del doctor Botelo la iniciativa que están teniendo ellos a nivel regional de crear un centro de simulación para las 7 facultades del área. Nosotros desde Ascofam hemos estado avanzando en conversaciones para adquirir para la totalidad de nuestras 57 facultades un espacio de simulación virtual. ¿Sí? Porque como tenemos un país tan grande con tantas facultades, digamos que eso sí es una iniciativa que nos ha llamado mucho la atención a raíz del comité de simulación y es algo que ustedes también pueden considerar. Hace un rato lo mencionaron con clases espejo, pero recordemos que la virtualidad la tenemos que aprovechar para el beneficio de nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Y para nosotros ha resultado muy práctico diseñar todo este material y facilidades digitales para que le llegue a la totalidad de nuestras facultades. Entonces es algo que ustedes también pueden considerar en sus países. Ya para finalizar, le damos la bienvenida al grupo 4. Buenas tardes. Eh, Nosotros en el grupo 4, compuesto por la doctora Iris Caranillo de México, el doctor Gordon Bennett también de México, el doctor Mauro Mesa de Perú y que les habla Santiago Murray de Chile. La verdad es que llegamos a algunas conclusiones ya a estas alturas muy comunes, ¿cierto? Vamos a reiterar un poco algunos tópicos. Lo primero, respecto del tipo de redes académicas o de investigación que integran nuestras instituciones, la verdad es que hay mucha coincidencia. Todos mencionamos de alguna u otra manera sociedades o federaciones estudiantiles, la afiliación de nuestras universidades a consorcios o a redes o sociedades universitarias de la región, ya sea del país o de algún fragmento del continente, pero coincidimos. Generalmente coincidimos en que una de nuestras afiliaciones más importantes era las asociaciones de facultades. ANFEM, ASPEFAM, ASOFAMECH, en el caso de nuestro grupo, las reconocimos como aquellas que dan de alguna manera los lineamientos comunes a los cuales nosotros podemos ir y plegarnos para poder trabajar elementos en común en la educación médica, pero que también promueven la colaboración o la internacionalización. Y por lo tanto las consideramos todos como parte importante dentro de estas asociaciones o a las cuales pertenecemos. Cuando describimos experiencias de colaboración internacional en las que participan nuestras instituciones, yo quiero destacar sobre todo lo que comentaba la doctora Caparillo de su Universidad de Anáhuac Puebla, que identificaron una forma de hacer movilidad estudiantil para el pregrado y para el posgrado en poblaciones que tenían alguna necesidad de salud. Y a la cual entonces fueron a ofrecer de alguna manera un apoyo, una forma de resolución. Por ejemplo, en Houston, cruzando fronteras, estas dos son internacionales, en Houston, con estudiantes que hacen su servicio social o internado en población migrante, y por lo tanto van a resolver un problema de salud del migrante tras la frontera. En España, en una localidad que cuenta con una universidad que no tiene especialización en urgenciología y que el sector no cuenta con especialistas en el área, entonces desde México se apoya con especialistas con la posibilidad de hacer también movilidad estudiantil. Estas son experiencias exitosas y son sumamente valiosas tanto para sus instituciones como para quienes logran beneficiarse individualmente de ellas.
También hay otras experiencias como por ejemplo la colaboración de redes de laboratorios de microbiología en distintas partes del continente que permiten hacer vigilancias epidemiológicas o genotipificación o vigilancia de resistencia a antibióticos y que esto permite dar respuesta a problemas de salud global, que también es una de las cosas que consideramos como importantes al momento de o beneficiosas de hacer programas de colaboración. Cuando nos preguntamos entonces eh, cuando nos preguntamos cuáles son los principales beneficios, los desafíos que podemos ver en realizar estas redes académicas en un entorno global, vemos que los beneficios son en general el aprendizaje, la formación, el roce cultural. eh, pero también, por ejemplo, la incorporación de innovaciones tecnológicas y educativas en el ámbito local, o sea, poder de alguna manera importar, incorporar innovaciones tecnológicas a las propias instituciones. Otro de los beneficios, por supuesto, que es, como mencioné hace un momento, responder a las necesidades de la salud global y nuestras instituciones educativas tienen que también tributar a aquello. Y dentro de los desafíos, los que se mencionaban son los que ya hemos escuchado. Por ejemplo, cómo incorporar o cómo retornar a las personas que están haciendo alguna movilidad educativa, cómo, por ejemplo, tener recursos y tiempos protegidos por parte de las instituciones para poder dedicarse a la colaboración internacional. Y cómo también, por ejemplo, homologar o complementar las actividades, lograr la identificación de entre dos instituciones, por ejemplo, que quieran colaborar entre ellas, lograr la identificación de qué aspectos dentro de sus actividades son homologables o que haya que modificar de alguna manera para que puedan compartir una actividad, una tarea, y de qué manera se complementan. Por ejemplo, en el ámbito de la complementación, lo que comentaba la doctora Camarillo es notable, ¿cierto? Logran ver una forma de resolver problemas de salud tras fronteras, ¿ya? ¿Qué cosas nosotros vimos como propuesta finalmente para fortalecer la participación de nuestras instituciones en redes académicas? Y esto también ya se mencionó hace poco, la movilidad o la internacionalización académica. ¿Ya? Y puntualmente nosotros consideramos que las universidades más jóvenes, y justamente dentro de nuestro grupo estábamos personas de instituciones que son más bien jóvenes, nos podríamos beneficiar de cierta movilidad académica para la gestión de la docencia, de manera que podamos conocer cómo es que funcionan instituciones exitosas y por otra parte funcionar como embajadores que permitan generar nuevas formas de colaboración entre instituciones. Santiago, muchísimas gracias por los aportes. No sé si alguien del grupo quiera mencionar algo adicional. Perfecto, entonces para cerrar quiero resaltar algo que menciona Santiago y es, desde luego en las redes académicas de investigación la ganancia es bilateral, pero acá también quiero que pongamos la mira en algo. Y es que qué interesante es que nosotros nos convirtamos en anfitriones en una red. ¿M? ¿Qué lo hace usted único? ¿Qué lo hace usted fuerte a nivel de su región, de su país? Que le va a permitir también traer personas a su institución para que se formen en su institución y para que fortalezcan. Esto tiene múltiples beneficios para la institución, el recibir estudiantes internacionales, el recibir profesores de intercambio. Esto depende también del grado de madurez que tenga su institución. Obviamente hay universidades que son muy jóvenes que de repente son fuertes en algo, hay universidades que tienen muchísima trayectoria y están en procesos de transformación, pero también tienen sus fortalezas. Y esto hace parte de ese sello característico de las instituciones. Aquí hemos escuchado algunas experiencias exitosas, universidades que son fuertes en toda la parte de alturas, instituciones que son fuertes en la parte de movilidad hacia la frontera. Y es importante que usted siga también fortaleciendo eso que lo hace usted único, su sello, y cómo entonces puede fortalecer esto y volverlo parte de una red, que las personas conozcan qué es lo que usted hace y que deseen irlo a visitar. En este punto, su universidad ya pasaría de ser un lugar donde se forman estudiantes, donde hay un cuerpo profesoral, donde, digamos, se hace un trabajo importante para la sociedad, pero ya pasan a ser líderes y asesores en proyectos. Entonces, como su institución va a ser acompañamiento de otras instituciones y esto también hace parte de las redes. Hoy hemos visto
Una cantidad de conceptos, experiencias maravillosas. Ya con esto, digamos que damos cierre a la jornada. No sé, doctor Mauricio Soto, si quisieras agregar algo adicional. También ya nos acompaña nuestro director, el doctor Pedro. Entonces, me gustaría, pues, tal vez unas palabras de cierre, doctor Soto, por favor. Sí, sí, no. Primero, en el chat del grupo está la información que solicitaron sobre el Arco Sur y hay unos videos explicativos también de dirigentes del Arco Sur en que explican cómo ocurre la movilidad. Ojo, la movilidad va a ocurrir por aquellas carreras que estén acreditadas por el Arco Sur. O sea, tienen que estar primero acreditadas por el Arcosur, que es el primer requisito, y luego forman parte de este grupo Arcosur, que pertenece al Mercosur, ¿cierto? Y ahí eso permite la movilidad. Ahí hay un video explicativo en que habla muy bien de cómo ocurre ese tipo de movilidad. Ahí ustedes están buscando otro tipo de asociación. Ahora, solamente de cierre, humildemente, más que de dar un cierre a este gran día sábado que tuvieron como jornada, ¿cierto? De qué son las redes. Primero, y voy a comenzar con las palabras del primer expositor, el doctor Escalante de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Cuál es su rol como líder? O sea, su rol como líder es buscar las redes y ver cómo esas redes van a ser importantes para su gestión y tienen que implementarlas. Segundo, y que lo han mencionado, y el doctor Botello lo mencionó, olvídense de los convenios simbólicos. Cuando uno va a acreditar, yo soy padre evaluador acreditador, voy a acreditar y me muestran los convenios, dice la carrera tiene 50 convenios, pero cuando yo pregunto cuántos han usado, uno solo. Es decir, la tasa efectiva es un 1%, que es lo que le estamos colocando ahora en la evaluación. Cuando uno evalúa, dice ya, tiene 50 convenios, ¿cuánto está usando? Uno, entonces tiene un 1% de asociación del uso de los convenios. O sea, aquí los convenios no son cartocracia. Y vuelvo a la exposición de acreditación que yo les mencioné hace una semana atrás. Eh, Esto no se basa en documentos, sino que se basa en evidencia. Entonces las redes se basan también en evidencia, no sacan nada que hacer con un convenio y decir tengo y colocar en su página web, que suele usarse mucho como marca, convenio con la universidad tanto de tal gran país del primer mundo, el mal llamado primer mundo, para dar prestigio, en realidad no se está ocupando. Segundo, yo soy de la idea que hay que empezar de lo más mínimo a lo mayor cuando uno es líder. Lo más mínimo es ver, si yo soy de un país X, ver mis asociaciones. ¿Qué asociación interna yo tengo? Y comenzar a formar parte de esa asociación y de ahí yo voy subiendo de nivel, pero cuando hablo de buscar asociaciones, ser una colaboración activa, participar en las reuniones. Por ejemplo, Sofamex tiene una red de oficinas de educación médica. Si yo soy líder, lo primero que tengo que ver es que mi responsable encargado de educación media participe en esa red. Ahí estoy siendo parte de una red colaborativa, porque esa red de oficina de educación médica va a participar en la red de oficina médica de la red andina, de FEPAFE, del comité académico, etcétera, 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 y voy participando. Entonces tengo que fijarme en esos pequeños detalles. Si soy decano y tengo un director de escuela, que mi director de escuela participe en las reuniones de la comisión de pregrado que tenga la asociación de mi país, porque después él va a representar y va a ser parte de formar parte de cómo son los mínimos comunes nacionales que debe tener un médico egresado de su país. Si no están siendo parte de ese sistema, se están quedando fuera. No están sabiendo lo que está pasando. Y después esos mínimos comunes nacionales se presentan en la red andina, se presentan en FEPAFEN. Y si ustedes no formaron parte o su equipo no está formando parte, se están quedando fuera del sistema. Y después preguntan, ¿de dónde nace esto que estamos tratando de convalidar, homologar o permitir la movilidad? ¿Quién colocó, quién dijo que había eso? La misma asociación de la cual usted no está siendo parte. Entonces, por eso es muy importante que como liderazgo, saber las asociaciones que existen, formar parte del sistema, ¿cierto? Y en ese sistema ustedes pueden tener consenso o disenso, pero están siendo parte del sistema y tener claridad que cuando hablamos de que existan
digamos, mallas curriculares comunes, estamos hablando de mínimos comunes, por lo cual no se está alterando la autonomía universitaria. Se está diciendo, este es el mínimo y el resto que tiene corresponde a su sello universitario, ya sea de su región, de su país, o del sello que usted quiere darle como unidad académica. Yo creo que lo más importante es futuros líderes, o si ya son líderes, buscar las asociaciones, pero ser parte del sistema. Si no soy parte del sistema, me quedo afuera y después me sorprendo con muchas cosas que están ocurriendo y que no me estoy dando cuenta y no la estoy haciendo uso para lo que estoy siendo llamado como líder. Como líder, ustedes van a ser líder de una unidad académica de proceso de enseñanza superior, es decir, líder de formadores de profesionales de la salud. Y tienen que ver que esos profesionales estén de acuerdo a la realidad por lo cual ustedes están formando o siendo parte de la estructura de su unidad académica. Eso, doctora Rincón. Doctor Soto, muchísimas gracias. Sabias palabras. Doctor Pedro, por favor, ¿algún comentario? Bien, muchas gracias, Marcela. Eh, un gusto acompañarte, aunque no haya sido en toda la sesión, pero por lo menos he estado en algunos momentos y como siempre Mauricio sí está ahí el omnipresente. Y, y saludos para todos. Yo quisiera hacer tres comentarios rápidos. Uno primero es retomando esto que comentaba Mauricio, ¿no? Lo importante que es ver los convenios como herramientas de cambio y no como papeles. Y para que sean herramientas de cambio, tienen que estar respaldadas por recursos. Yo he visto muchas situaciones en las cuales se firma el convenio, pero no se le adscriben recursos. O sea, ya sea una persona responsable, un pequeño presupuesto o una asignación que le permita operar. Y entonces, si es así, el convenio probablemente se quede siendo solamente es parte de las estadísticas del número de convenios, pero como reclama muy bien Mauricio, sin lograr apoyarnos en el cambio, ¿no? Entonces, digamos, hay que ser en ese sentido juiciosos y asignar a recursos al convenio. Una cosa que quería comentar de la sesión de hoy día, que me ha eh, impresionado gratamente, es que he escuchado tanto en las presentaciones, en específico, no pude escuchar la de Giovanni, pero sí la de doctor Botello, y en los comentarios de los grupos también, es comentar tanto iniciativas de pregrado como de posgrado, ¿no? Eso me parece bien importante. Muchas veces eh, hay una especie de algo no dicho, pero que da esa sensación de que nuestras facultades de medicina, como forman médicos, y la formación de médicos es el pregrado, entonces eso es lo principal, ¿no? Y lo otro es otra cosa. Sí, también tenemos, pero eso no es el negocio, entre comillas, es el pregrado. Y no es así. O sea, nosotros formamos médicos, pero también formamos especialistas y también formamos magísteres y también formamos doctores, y todo eso es la educación médica. Y entonces, con cada de los temas que pensamos en el curso, todos ellos, todos y cada uno de ellos, hay que verlos siempre en esa multiplicidad, que tienen una aplicación en la formación de pregrado, y tienen una aplicación para la formación de especialistas, y tienen una formación en la formación de maestros, y tienen una formación en la formación de doctores. Entonces, si bien es cierto, probablemente no podamos ver todo el tiempo, pero sí es cosa de tenerlo presente, e irlo matizando, y en ese sentido, ese balance, y la verdad me ha gustado mucho y quiero felicitarlos por esa visión. Y una última reflexión es en este tema de las redes. Em, yo creo que hay que hacer un esfuerzo especial para que la red funcione de ida y vuelta. Pero no sé si estoy expresándome bien. Pero lo que quiero decir es de ida y vuelta en el sentido en que sea hacia afuera, o sea, conectando nuestra institución con otras instituciones, pero también hacia adentro. O sea, que no sea bueno, el doctor tal, doctor Pedro, delegamos representante de la facultad ante la red X, de, no sé, pues profesores de salud pública. Y ya yo participo en las reuniones y muy bien, y nos conocen, pero en la facultad nadie sabe qué está pasando. ¿No? Y eso es algo que requiere un esfuerzo especial, adicional. No solamente es que representemos a la facultad en otros espacios, sino que dentro de la facultad sepan qué está pasando en esos espacios.
Afortunadamente ahora con las redes y los boletines y en fin, hay diferentes mecanismos posibles, solamente hay que hacer uso de ellos. Pero lo real es tener siempre esa tarea. Es un representante, no solamente debe ser visto como un representante hacia afuera, sino también un representante de eso que pasa afuera hacia adentro, para que cuando otros colegas de la facultad, y no hablo solamente de tener que el decano esté al tanto, sino de que el propio cuerpo docente de alguna manera esté al corriente de qué es lo que se está haciendo. Eso sería mi comentario, Marcelita. Muchas gracias. Doctor Pedro, muchísimas gracias. Doctor Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado durante la jornada. Quiero agradecer a todos los participantes. Realmente los espacios tan ricos y dinámicos en estas jornadas son gracias a ustedes. Comentarios supremamente valiosos, aportes enriquecedores. Yo me imagino que más de una idea de red por lo menos va a salir de aquí que esperamos se concrete en el espacio de encuentro presencial o pues que vaya dándose la continuidad pues a lo largo del programa. Doctor Mauro, por favor. Sí, doctora Marcela, aprovechando el espacio y estando el doctor Pedro Mendoza, yo quería pedirles que nos envíen los lineamientos, las pautas para ir elaborando el proyecto que tendremos que llevar a la sesión final. Me parece que es importante porque ya hemos pasado, creo, la mitad del programa, ¿no? Ese era un punto. El otro que también quería aprovechar es en el tema este de los cupones de descuento para la inscripción al Congreso. No nos ha llegado hasta ahora esos cupones y, bueno, necesitamos nosotros para ir precisando el presupuesto, el monto económico que va a significar esta participación. Y por último, en el tema de alojamiento, nos mandó un enlace la señorita Shirley, creo que está presente, pero yo entré a ese enlace y solo encuentro dos hoteles en Medellín, ¿no? Uno es el Gran Portón, creo, y el otro es el Sheraton. En el Sheraton ya no hay habitaciones con menor costo, ya están agotadas para esa fecha. Y en el otro me decían que el cupón de descuento de Ascofame no era válido. Entonces, no sé, pues si habría la posibilidad de orientarnos un poco en este tema del alojamiento, que sea cercano al lugar del evento, que haya un abanico mayor de posibilidades de alojamiento, ¿no? Y lo otro es los cupones de descuento para la inscripción a ese evento. Pues si no, no podemos avanzar con la gestión que debemos realizar en nuestra universidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Mauro. De hecho, ya que estamos en el cierre de la sesión y vamos a pasar a este siguiente segmento, que era contarles en mayor detalle todo lo del Congreso, la estadía, la razón por la que se enviaron unas ubicaciones específicas. Entonces, vamos con la intervención de la doctora Carla y procedemos a contarles la estructura de cómo será el cierre del programa. Muchas Doctora gracias, Carla. maestra Marce. Sí, pues lo mismo que comentaba mi compañero Mauro, me piden la información para poder hacer la inscripción al evento. Este es para cuestiones igual administrativas. Digo, cada universidad se maneja diferente, pero la mía, para sus procesos, híjoles, sí son muy tardados. Entonces sí me gustaría que en cuestión del factor tiempo, pues pudiera yo terminarlo antes de que sea la fecha del evento. Además de que vamos a estar ya iniciando vacaciones dentro de la universidad. Y lo segundo, maestra Marce, digo, en lo personal no quiero un hotel tampoco que sea de 5 estrellas. Yo preferiría algo que me quedara cerquitita del lugar del evento. Es más que si pudiese ir caminando, pudiese estar accesible, porque la verdad es una ciudad que no conozco. Y lo que quiero más que nada es pues la seguridad de poder llegar a las sesiones, de que sepa yo cómo regresar. Entonces, si alguien que es de allá pudiese apoyarnos con ese dato, híjole, se lo agradecería muchísimo. Claro que sí, Carla, ya inmediatamente les voy a contar. Entonces, voy a proyectar mi pantalla y ya para términos del proyecto, acá le pediría apoyo al doctor Pedro y al doctor Mauricio para complementar la información que les voy a dar. Entonces, vamos a empezar compartiendo mi pantalla. Acá está.
Perfecto. Entonces, esta es la información que les mandamos. Primero les voy a dar un contexto general del Congreso. El Congreso Mundial es el tercer Congreso Mundial de Educación Médica de ASCOFAM. Esta es la tercera versión. Nosotros hacemos el Congreso cada 3 años. Ya estamos a 45 días del evento y este año en particular se eligió como sede Forum, que es un centro de eventos al interior de una de las universidades de Medellín, la Universidad Pontificia Bolivariana. Este es el lema del evento, como ustedes han podido ver de pronto en la información que les he mandado, y tenemos 3 líneas temáticas que son de particular interés para ustedes. Eh, la primera línea temática es inteligencia artificial y tecnologías educativas, la segunda línea temática es simulación y la tercera es impacto social de la educación médica. La información del venue, digamos que es, como les mencionaba, Forum, y en hospedaje, acá nosotros solamente les habíamos listado un hotel que es una cadena de hoteles con la que nosotros tenemos convenios de Ascofame y pues da unas tarifas preferenciales en el marco del evento. Ya estamos gestionando espacios adicionales con el descuento. Este hotel no queda particularmente cerca del evento, pero pues tampoco queda lejos, sino que al ser una cadena hotelera reconocida, por eso fue como nuestra primera elección. Pero les estaremos mandando un listado de hoteles cerca al sitio del evento. ¿Qué pasa con estos hoteles? Y por eso no fue la primera opción. Son hoteles boutique que no son reconocidos internacionalmente, sino que es el hotel que está allá en Medellín, que lo montaron cerca al sitio del evento. Entonces, al ser, digamos, muchos asistentes internacionales, pues sabemos que generalmente tienden a reservar en los hoteles reconocidos. Pero yo me comprometo el lunes a mandarles el listado de los hoteles que quedan cerca al evento, teniendo en cuenta que no son hoteles internacionalmente reconocidos, son hoteles buenos con buenas tarifas. Estos hoteles, debo aclarar, no tienen convenio con nosotros, no tienen tarifa preferencial, pero sí los visitamos y son hoteles en diferentes rangos de precio de muy buena calidad. Entonces, esto se los quería pues comentar de manera directa. En la página del Congreso ustedes van a encontrar toda la información relacionada con el Congreso y yo quiero detallarles algunos aspectos con respecto a la agenda académica. No sé si han tenido la oportunidad de visitar el espacio, pero en la agenda académica desde el inicio está ya reservado el espacio para la clausura del programa Panamericano de Alta Gerencia. Digamos que ese espacio se reservó desde el inicio, para nosotros es supremamente importante y buscamos que el espacio no interfiriera con las actividades que se van a presentar en el marco del Congreso. ¿Por qué? Vamos a tener diferentes tipos de actividades que sabemos que son de interés para ustedes. Además de las conferencias magistrales tradicionales, las conferencias por línea temática, tendremos talleres certificables. em, Independientemente de la certificación de la asistencia al Congreso. Entonces, de repente usted va al Congreso, pero también asiste a alguno de los talleres, ese taller también se certifica y se envía todo el material. Tendremos algo que se llama rueda de negocios o speed networking académico. Y de repente este espacio resulta de interés para ustedes. Es un espacio diseñado para hacer redes académicas. Entonces van a ver unos líderes de mesa en donde ustedes van a poder hablar de convenios de movilidad nacional, internacional, porque también digamos que hay gente de Chile, de México, de Perú liderando estas mesas, co-creación de recursos educativos, proyectos de investigación, entonces esto va a estar bien interesante. Vamos a tener concurso de póster y de narrativas digitales. Acá qué pena con ustedes, voy a bajar rápidamente. Pueden visitar el brochure en la página web, pero es que les voy a mostrar la información de interés. Entonces, el Congreso, acá les voy a hablar específicamente del Congreso, aún no el precongreso. El Congreso inicia el día jueves 26 de marzo en horas de la mañana. ¿M? La recomendación, el aeropuerto de Medellín no queda en la ciudad de Medellín, queda en una ciudad cercana, que se puede llegar por carretera, pero sí se demoran más o menos, acá la doctora Sara me corrige, como 1 hora en llegar al casco urbano de Medellín desde el aeropuerto. Entonces lo ideal es que lleguen el día anterior, si van a ir solo al marco del Congreso. Tendremos las sesiones inaugurales con conferencistas internacionales, toda la alimentación en el marco del Congreso va incluida y acá les ofrezco disculpas por la demora en la generación de los cupones. Inicialmente, desde la organización de mi congreso, a mí no me habían autorizado descuento para nadie, ¿sí? Y esa es la realidad. O sea, habían tarifas plenas, pero lo hablamos, lo llevamos a junta directiva y me cedieron la posibilidad de generar descuento en su asistencia. Por eso yo conseguí un 20% de descuento que es exclusivo para ustedes. O sea, a mí no me autorizaron descuentos adicionales.
Hay una dificultad en el enlace del banco y por eso no les hemos enviado los cupones porque no está aplicando el descuento en el pago. ¿M? Eso va a estar funcionando la otra semana. Yo ya le envié los cupones a Shirley, pero le pedí que todavía no se los envíe porque quiero que tengan la certeza de que cuando lo ingresen sí esté funcionando el cupón de descuento. Pero es porque esto no se planeó desde el inicio. Yo pedí que me generaran ese descuento preferencial para ustedes. Realmente esa es la razón de la demora. Entonces, tenemos la agenda y en el día uno tenemos el espacio del almuerzo. En el espacio del almuerzo tendremos la clausura del programa panamericano de alta gerencia. Este es un espacio que es un espacio protegido en donde tendremos ustedes como participantes de la cohorte 3, pero también a los alumni que nos puedan acompañar. El espacio inicialmente estaba planeado para 2 horas. Sin embargo, viendo la programación, es posible que se solape o con alguna de las actividades de la mañana o de la tarde. Dentro del espacio es un espacio acondicionado formal para que en simultáneo se pueda servir el almuerzo y no tengamos que desplazarnos. Va a ser un espacio pues muy agradable. Ya les vamos a mostrar la programación de este espacio. Como grupo coordinador decidiremos si se empieza desde más temprano y se acaba a las 2:30 para que puedan ir a las actividades de la tarde o si por el contrario lo terminamos un poco más tarde, pero pues esto limitaría el ingreso a algunas de las actividades reservadas para la tarde, como son talleres. Les estaremos informando de manera oportuna. Este es el día uno. En el día uno, desde luego, están invitados al cóctel de bienvenida y a todas las actividades que se van a hacer en el marco del Congreso. El día 2 tiene una configuración similar. Vamos a tener conferencias en plenaria, vamos a tener talleres. Yo les voy a enviar de manera em, digamos, no preferencial, porque esto se libera a todos en el mismo espacio, pero voy a estar muy atenta a que ustedes se enteren de la convocatoria para registro en los talleres. Las convocatorias se abren la primera semana de marzo, son cupos limitados porque son talleres certificables, algunos por talleristas nacionales, otros internacionales, y son talleres de toda la pertinencia para ustedes. O sea, va a haber talleres, los talleres son dirigidos para profesores exclusivamente o para líderes en educación, entonces van a poder consultar los brochures de los talleres dentro de 2 semanas y el registro para talleres se abre la primera semana de marzo. La agenda se configura de la misma manera, solo que invertido con respecto al día uno. Tendremos conferencias y el cierre como tal. En el marco pues del Congreso, el día 2 el almuerzo, también tenemos un espacio protegido, qué pena con ustedes, sino que no está explícito en la agenda, pero van a tener una mesa separada em, para que nos reunamos y podamos seguir conversando. Entonces va a ser la mesa marcada específicamente como los miembros de PAGE. Em, yo creo que este espacio va a ser muy enriquecedor para ustedes como participantes de este programa y les va a permitir fortalecer estas redes. Por último, antes de detallarles un poco la estructura ya interna de la clausura del programa, hay una actividad que estoy gestionando el número de cupos que me autorizan a asignar. Los coordinadores del programa están invitados. He estado haciendo seguimiento porque hubo unas demoras en las llegadas de las invitaciones para los coordinadores, pero es el precongreso en el marco del congreso, pero el congreso es una actividad aparte y es una actividad que se conoce como IMELF, que es un programa para líderes en educación médica, copatrocinado por el Royal College of Physicians de Canadá y por el Centro para la Excelencia de Formación Postgraduada de la Universidad Católica de Chile. Acá hay una información preliminar porque estamos en fase de verificar la agenda. Es un evento que se va a hacer en el mismo sitio, solo que se hace el día anterior, el 25, y el objetivo es que se va a hacer a través de una metodología de trabajo colaborativa con speakers de alto nivel internacionales y colombianos, definir las prioridades y avances que se pueden dar en algo que hemos denominado las 10 apuestas para el futuro de la educación médica en la región andina a lo largo del continuo formativo. Estaremos discutiendo temas como EPAS, medicina de precisión, medicina basada en la evidencia, salud planetaria, entre otros aspectos. Aún no se ha liberado el programa. Esto es por invitación exclusiva, 70 máximo 80 participantes. Yo ya hice la solicitud formal de que me dejen hacer invitación a alguno o algunos de ustedes en caso de que sea posible.
y les estaré informando, pero para que sepan, independientemente de que puedan o no asistir, se va a generar un documento de postura frente a este encuentro, pues digamos, coliderado con el Royal College. Y esto es un ejemplo que se articula perfecto con lo que hablamos hoy y son las redes de colaboración. Entonces, eso con respecto al evento y la razón por la que no les hemos enviado los cupos de descuento, pues los cupones y pues el listado de los hoteles yo se los estaré compartiendo. Ya para hablar de la estructura interna de la clausura, permítanme un segundo, abro acá. Entonces, nosotros hemos venido corte tras corte afinando la clausura y para nosotros es un espacio muy importante porque permite que ustedes presenten los proyectos pues, que han venido trabajando en ese documento, en ese proyecto final integrador. Entonces, les voy a volver a compartir mi pantalla. Acá ya. Perfecto. Entonces, no, ay, permítanme un segundito, ¿quieres compartir que no es? Maestra Marce, perdón, mientras busca el documento, entonces nuestros días de actividades fuertes prácticamente son el jueves 26 y el viernes 27. Y queda opcional la parte del día miércoles, que es el evento del encuentro transformador, ¿verdad? No, el 25 no es opcional. Digamos que el 25, si tal vez me autorizan una o dos invitaciones, les estaríamos contando, pero realmente acá nos tocaría esperar si se libera un cupo, porque la asistencia, digamos, a este proyecto es por invitación exclusiva y es para líderes en educación médica latinoamericana. Entonces, digamos que ese por ahora no se reservaría. El 26 es el día como tal formal de la clausura, ¿sí? Ese es el día importante. Y el 27, que es el día del almuerzo, pues lo deseable sería que nos pudiesen acompañar en el espacio. Entonces ya les voy a compartir acá el brochure del encuentro. Ahora sí, listo. Compartir, perfecto. Entonces, nosotros tenemos diseñado esta información, digamos que la hemos venido afinando a lo largo de las tres cohortes. El año pasado tomó el nombre La clausura de Galería Panamericana de Proyectos Vivos y realmente me parece que nos fue bien, fue un espacio muy enriquecedor en donde ustedes tuvieron la posibilidad de presentar sus proyectos integradores, que es lo que han venido trabajando a lo largo de este tiempo. Entonces, les estaremos enviando este documento, es una guía práctica en donde básicamente se recoge la estructura de lo que será la jornada de cierre. Acá no les pusimos duración en minutos, pero no les pusimos la hora de inicio y la hora de cierre, teniendo en cuenta que tenemos 2 horas del almuerzo, pero 2 horas adicionales tenemos que mirar si las utilizamos de parte de la mañana o de parte de la tarde. Esto lo definiremos junto con el equipo, que son, digamos, particularidades logísticas, pero el día no se va a mover porque el espacio ya está separado. La modalidad del evento está para que ustedes no solamente presenten sus proyectos integradores, sino que también escuchen experiencias de los alumni y cómo han impactado sus proyectos en cada una de sus instituciones. Entonces tendremos la tradicional bienvenida institucional, les presentaremos los coordinadores, la dinámica de la jornada. Tendremos un invitado que nos dé una experiencia alumni inspiradora. El año pasado acompañó el doctor Jorge de México, nos fue muy bien con él, nos contó, pues hizo unas reflexiones fantásticas y tendremos dos segmentos en donde ustedes presentarán sus proyectos. ¿M? La idea es que nosotros con anterioridad les enviamos el listado con el orden de participación. Su intervención es una presentación corta de 5 minutos. Ya vamos a ver las características de presentación. Nos agrupamos en 10 presentaciones, luego hacemos el almuerzo. El almuerzo va a ser en el mismo lugar. Inicialmente se había planeado almuerzo en simultáneo, pero por el ruido es mejor que tengamos ese espacio ahí mismo, almorzamos, hacemos networking y luego continuamos. Hacemos un cierre en donde se les da feedback de sus presentaciones y una síntesis de lo que fue el encuentro y finalmente el cierre institucional. Esta es como la modalidad que hemos tenido organizada desde la Corte 2.
Realmente acá es que ustedes nos muestren cómo han venido integrando sus aprendizajes y qué beneficios se proyecta para su institución o cómo realmente está impactando el programa en sus instituciones. Características generales para que no se enreden. Pueden o no utilizar diapositivas. ¿M? La idea es que tengan máximo 5 diapositivas. Hay personas que utilizan presentaciones tipo TED y realmente no utilizan las diapositivas. Deben tener los 5 minutos de presentación y nosotros con esto sí somos muy estrictos porque cortamos el tiempo. El año pasado lo hicimos. La participación y la presentación de los proyectos siempre es individual. ap- Aunque sean del mismo país, debe ser individual. Y les sugerimos bueno, deben elegir alguno de los siguientes formatos porque nos debemos salir de la tradicional presentación magistral. Nosotros tenemos tres propuestas, el storytelling experiencial, la charla tipo TED y algo que se llama mapa de transformación. Cada uno es una manera distinta, innovadora de presentar la experiencia porque vimos con la primera corte que termina siendo muy tedioso. Todos la presentan exactamente de la misma dinámica. Entonces yo acá la invitación que tenemos desde las coordinaciones es que se animen. Si usted usualmente no utiliza TED, váyase con un TED. Si usted nunca ha hecho un storytelling experiencial, hágalo, busque cómo se hace. Igual nosotros acá dejamos los ejemplos y yo les mando también lo que sería el orden de las diapositivas de ejemplo. El storytelling experiencial que se utiliza un montón es básicamente narrar una historia que puede ser real o ficticia y con el centro de cómo el aprendizaje o la experiencia transformó su institución. ¿Listo? Entonces ahí más adelante usted va a tener tiempo de leer el ejemplo. Todos hemos visto las charlas tipo TED, son charlas donde se ponen muy pocas frases en las diapositivas o no se utilizan diapositivas. Usted hace un discurso básicamente inspirador con respecto a la transformación que usted ve en su programa a partir de los aprendizajes. Y el mapa de transformación es hacer un contraste. Este funciona mucho para las personas que ya han empezado a implementar alguno de los aprendizajes en su institución. Entonces, mire, antes esto funcionaba así, pero ahora está funcionando de esta manera. Entonces, es como una comparación entre el antes y el después. Acá más adelante en la guía que se las vamos a enviar están los ejemplos detallados. Esa es el orden de la jornada, la dinámica. No se estresen, o sea, es básicamente pasar ese proyecto integrador a una presentación dinámica y clara. Ya con esto le cedo la palabra al doctor Soto y al doctor Mendoza para que complementen y orienten un poco mejor el proyecto. Mauricio, Por favor, yo dale para estaba allá. esperando que el jefe diera la palabra. Ya, gracias, jefe. No, creo que fue una muy buena explicación de la manera macro de lo que ustedes tienen que realizar como finalización de este curso. Se le enviará, nosotros tenemos una reunión para enviarle ya los detalles de cada una de las actividades. Lo importante es que ustedes ya comiencen a pensar en su temática de trabajo. Si tienen dudas, que nos contacten a nosotros, como se les indicó al inicio del curso, está el doctor Ramón Esperón, está la doctora Rincón, el doctor Mendoza, y quien les hable para poder orientarles o ayudarles en la temática que ustedes quieran. Tienen nuestros contactos, realícenlo, participen del congreso. Por eso se les solicitó que al inicio, cuando ustedes se matricularon, es que deberían asistir, tienen que asistir al congreso. No existen excepciones hasta este minuto. Eso se lo decimos a todos los estudiantes o líderes que participaron en las versiones anteriores, porque esta es la oportunidad para que ustedes se vean presencialmente. Ahora ustedes se están viendo virtualmente los trabajos grupales, están haciendo redes virtuales y esperamos que en el Congreso ustedes hagan estas redes presenciales. O sea, que conversen, que salgan a tomarse un café en la noche con un agua mineral y con ese café y agua mineral en la noche, ¿cierto? O ustedes lleguen y concreten algunos proyectos de manera conjunta. Esa es la idea de los congresos. Y además que conozcan lo que está pasando a nivel mundial. Esta es una gran oportunidad en ir a un congreso primero mundial de educación médica, y es una gran oportunidad. Segundo, que vean cuáles son las tendencias que se están dando a nivel mundial y si les interesa alguna de ellas, contactar inmediatamente ahí a la persona que está dando la conferencia para realizar el primer contacto, que es el inicio de una red. Y en lo que realiza su curso,
Hemos tenido las versiones anteriores, este horario protegido que muy bien lo organizó la doctora Rincón, es muy bueno porque ustedes están concentrados exclusivamente en lo que es su actividad y después quedan liberados para seguir con las actividades del curso y algunas actividades extra programáticas y extracurriculares o currículum oculto, el nombre que quieran darle, que lo hemos hecho en las jornadas vespertinas durante el Congreso para que ustedes se afiaten mucho más y se puedan conocer. Pero en estricto rigor comiencen a trabajar eso. Por último, tengan la idea y comuníquense con cualquiera de nosotros cuatro, ya sea por WhatsApp o por correo electrónico. Todos estamos en el mismo grupo de ustedes, así que si entran al administrador van a tener nuestro WhatsApp, se van a poder comunicar rápidamente y tomen contacto y en lo que les podamos ayudar, encantado. Y ya les entregaremos con mayor detalle de lo que ustedes están preocupados de la forma. Y yo les digo en este minuto, preocúpense más del contenido, que es lo más importante, y después preocúpense de la forma. Preocúpense del contenido de lo que ustedes quieren presentar, por qué lo quieren hacer, cuál es el impacto que ustedes van a realizar y que no sea algo teórico, que ojalá sea algo que ustedes sea vivencial por un lado, o algo que ustedes lo van a aplicar o quieren aplicarlo cuando asuman como liderazgo y están viendo que está haciendo falta en su respectiva unidad académica. Eso es lo importante de un líder, ver la oportunidad y mejorar esa oportunidad de mejora para transformarla en una condición normal o en una fortaleza. Así que los invito a que tomen contacto con cada uno de nosotros para que conversemos al respecto. Y por favor, insisto, concéntrense en su contenido. La forma es lo más fácil posterior. Después vemos cómo lo meten en la forma, pero el contenido es en qué es lo que ustedes quieren presentar y que esté relacionado con cuando ustedes sean futuros líderes o lo que están viviendo hoy día como líderes actuales. Gracias, Mauricio. Había pedido la palabra Laura. Doctor, creo que el doctor Mauricio ya me lo aclaró. Es que inicialmente había pensado que era pensar en un proyecto nuevo que pudiéramos implementar, pero entonces creo que nos dieron la facilidad de cuéntenos algo que ustedes tienen o algo que quisieran hacer. Entonces creo que ahí en esa diversidad se puede construir. Gracias, doctor. Bien. No, sí, Laura. Bueno, no, solamente para acotar, efectivamente estamos a 6 semanas del evento y coincido plenamente con lo que ya has expresado, tanto con Marcela como Mauricio, con las orientaciones. Eh, Mi sugerencia sería simplemente que, reforzando, le dediquen primero el tiempo a tener claro qué es lo que van a compartir, por qué lo van a compartir, que lo sientan como algo propio que se comparte, ¿no? Con los compañeros. Y lo que sí, pasado un tiempo de fermentación, ensayen, ¿no? Manejarse en 5 minutos no es sencillo, especialmente cuando uno tiene algo que quiere compartir. Esa es la parte difícil, ¿no? O sea, cómo eso que es algo muy rico, muy valioso, que uno quiere compartir, ahora pasarlo a un esquema concentrado, bien trabajado, y eso simplemente significa ensayarlo, ¿no? Tenerlo claro, definir cuál va a ser el sistema en un segundo momento y luego yo diría, dedíquense las 3 semanas previas, o sea, tres, madúrenlo, y las últimas 3 ensáyenlo, ensáyenlo hasta que salga, y ensáyenlo para menos tiempo. No lo ensayen para 5, ensáyenlo para 3, porque de todas maneras se les va a ir un poquito más larguito y ya les sale en 4 minutos. Eso sería todo por mi parte, Marcelita, gracias. Mauricio, ¿quieres comentar algo más? Sí, sí, no, solo por el tiempo que algunos siempre nos dicen, nos han comentado que 5 minutos es muy poco. Hoy en día en los congresos mundiales los tiempos de exposición son de 3 minutos. O sea, les dan como speaker 3 minutos para que presenten el trabajo de investigación que ustedes llevan. Olvídense de esos 10 minutos que teníamos, más 5 minutos de preguntas. Esos son para los conferencistas internacionales, ¿ah? De 10 minutos. Entonces, lo estamos preparando para la realidad actual que ocurre en los congresos mundiales, sobre todo en el área médica. En los congresos mundiales son 3 minutos y a los 3 minutos les cortan el micrófono. Sí, es cierto. Doctor Soto, muchísimas gracias. Doctor Mendoza, entonces no sé si vamos ya por terminar la sesión Así es. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Entonces les robamos 21 minutos adicionales, pero pues valía toda la pena. Compromiso,
Lunes les mando el listado de los hoteles y les valido que ya estén funcionando los códigos. Esto realmente es para que puedan tener el descuento, porque si no, pues tarifa plena ya está funcionando, pero yo quiero que tengan su 20% de descuento. Doctora Iris. Doctora Marcela, buen día. Solo una pregunta. ¿Los talleres o el acceso a los talleres tendrá un costo aparte o viene dentro del pago del programa? No viene dentro del pago, es que esto es súper innovador, entonces súper atentos a dónde se quieren registrar. Son certificables, no tienen pago adicional, entonces es estar atentos y registrarse al taller que se desee. Gracias, doctora Iris. Doctora Carla. Gracias. Marce, entonces, de acuerdo a lo que nos comentaste, lo ideal sería llegar máximo el martes en la noche para poder iniciar las actividades el día miércoles, ¿verdad? Esa es la sugerencia. Es que me están pidiendo un itinerario de qué día quieren que yo salga o más bien esté yo en Colombia. Doctora, si le soy sincera, conseguir los cupos para ir a la actividad conjunta con el Royal College, creo que máximo les podría ofrecer 2 cupos, porque es una actividad muy cerrada. Entonces, sin tenerle garantías y si en su universidad hay muchas restricciones, idealmente pues debería llegar el miércoles 25 para poder estar 26 y 27 en el Congreso, ¿sí? Se podría ir el 27 en la noche o el 28 en la mañana para que sea más práctico para usted. Lo de la información de los cupos para ser parte de esta actividad de líderes latinoamericanos, les podría tener la información dentro de 2 semanas. Fue una solicitud puntual que yo hice teniendo en cuenta el impacto de este encuentro y pues los perfiles que tenemos acá en el programa. Doctora Iris, por favor. No sé, justo igual que a la doctora, nos piden el itinerario exacto y todos estos criterios para la justificación de gastos y así. Digo, en ese tenor, igual propondría que si quienes pudiéramos llegar el 25, quizá, entre que sí, que no, pues a lo mejor hacer alguna actividad cultural, científica, no sé, algo de quienes pudiéramos estar allá el 25, pues para que sea aprovechable y también para conocer, ¿no? La verdad es que yo nunca he tenido la oportunidad de conocer Medellín y sé que la agenda es apretada, pero igual si podemos meter este espacio de colaboración y además que sea cultural, creo que valdría la pena. Lo pongo sobre la mesa. Gracias. Doctora Iris, me parece fantástico que lo mencione. Usted la otra semana en la página web van a encontrar la conexión con algo que se llama Buró. En Medellín, ellos son expertos como promoviendo actividades culturales en Medellín. Entonces, sí podrían organizarse un grupo de ustedes, llegar desde el 25 y tener alguna actividad de conocer Medellín, que se fortalezca el networking porque realmente sí vale la pena aprovechar al 100% 26 y 27 teniendo en cuenta que hay tantas actividades de networking y de certificación aparte del propio Congreso. Entonces, para orientarse, digamos, en términos generales, los invito a visitar la página del Congreso con la agenda que ya está publicada. Ustedes pueden justificar los días de estadía y de repente si requiere un día adicional, pues también está la fecha del precongreso. Doctor Mauro. Y solo una pregunta, doctora Marcela. Ese 20% que usted nos ha mencionado del descuento aplica en el costo de la inscripción, Sí, señor, en el costo de la inscripción del costo Congreso. Por global de la... eso, sí, por eso es que se ha demorado, porque esto no se tenía pensado, pero como ustedes son estudiantes, pues participantes del programa, miembros de FEPAFEM, por eso se decidió generar estos descuentos. Perfecto, no veo manos adicionales levantadas, entonces con esto vamos por finalizar la jornada. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, buenas tardes. Saludos Gracias, para buen todos. Hasta día. la próxima semana.